Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini. Y bueno, pues los que han seguido el programa hasta ahorita ya saben que en este espacio exploramos las mentes creativas del mundo del entretenimiento en ambos lados de la cámara y el micrófono, obviamente. Y ahora nos vamos a meter al mundo, al fascinante mundo, porque a mí me encantan, los documentales, ¿no? Y para ello vamos a hablar con el galardonado director y productor mexicano, Alan González. Él se ha enfocado en hacer proyectos que tratan sobre la resiliencia humana y su más reciente proyecto es sobre la pandemia del COVID-19. Ustedes lo pueden encontrar en todos lados como Mariachi Films, lo encuentran en Vimeo, en Facebook, también en su página de LinkedIn, y también para Instagram y Twitter como @Alanskyo, que se escribe Alan SKYO. Así lo pueden encontrar para seguirlo y para ver muestras de su trabajo. La carrera de Alan González incluye largometrajes, periodismo y publicidad con especial enfoque en proyectos de resiliencia humana mediante el uso de tecnologías inmersivas. Y ahora en un momento nos va a explicar de qué se trata eso. Alan tiene 24 años de experiencia produciendo contenido sobre la humanidad para cadenas de televisión internacionales, gobiernos, ONG globales, corporaciones y una amplia gama de agencias de relaciones públicas. Ha sido miembro del personal de la Televisión Nacional Canadiense de NBC Universal, productor de coberturas internacionales para agencias como la AP, NHK, BRT, ORF, BBC, un chorro de iniciales aquí, ténganme paciencia, de la RAI, RTL1DC y fundador de la oficina mexicana de Al Jazeera English. En 2004, Alan fundó la agencia Mariachi Films para exportar la riqueza cultural de México al resto del mundo. Desde 2016 se ha centrado en el desarrollo de proyectos transmedia como vehículos de entretenimiento educativo y ha abierto nuevos caminos en la industria de la realidad virtual en las áreas de educación e innovación social, desarrollando proyectos que rompen barreras generacionales a través de la tecnología. En 2018 recibió diversos reconocimientos internacionales por su documental de cinematografía inmersiva titulada S-19 sobre las labores humanitarias y de rescate de la sociedad durante el terremoto del 2017 en la Ciudad de México. Actualmente dirige y produce la película, como ya les mencioné al principio, que trata sobre el proceso de resiliencia durante la pandemia del COVID-19. Este proyecto ya ha sido invitado a participar en varios festivales de cine internacionales. Alan, muchas gracias por unirte hoy a La Pizarra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en este día lluvioso? Por acá tenemos mucha lluvia en Houston, probablemente allá también. Sí, oye, pues muchas gracias, Nikki. Increíble introducción A veces pasa el tiempo y se olvida un poco lo que uno está haciendo. ¿Verdad? Y es cierto. ya me siento un poco veterano al escuchar tantas iniciales de agencias con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Y pues muy, muy complacido de estar contigo en este programa. Y acá estoy hoy en Cuernavaca, a media hora de la Ciudad de México, y está muy nublado y muy lluvioso también. Sí, bueno, ya estamos grabando este programa ya empezando el verano y pues ni modo, las lluvias ya son muy propias de esta temporada, ¿verdad? Afortunadamente. Sí. Alan, tengo muchas preguntas para ti porque, bueno, he de confesar que me encantan los documentales, pero en especial he visto que los tuyos realmente son me gusta mucho ese ángulo que tú tienes sobre la resiliencia humana. Yo creo que eso es algo muy importante porque la gente luego no se da cuenta de lo que es capaz hasta que llegan esas tragedias como los terremotos, como la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que tú empezaste por este camino de la realización de documentales? Fíjate que yo estaba pensando antes de esta entrevista sobre esta pregunta tan puntual. Y yo primero debo confesar que empecé a trabajar muy, muy chiquito. O sea, yo empecé a trabajar en periodismo internacional a los 15 años. Entonces, realmente, digamos que yo trunqué mi carrera, mi educación formal, y se volvió más práctica y por las noches o los fines de semana es que estudiaba la parte académica. Entonces,
Primero, para mí fue un gran descubrimiento el periodismo de televisión internacional y fue mi formación, fue mi escuela. De los 15 a los 23, 24, estuve muy enfocado en esa industria. Y ahí yo debo responderte que creo que me enamoré más bien de la historia y de la tecnología. O sea, fue ese gran híbrido, más que en sí el género periodístico, el que me maravilló con esta capacidad de comprender bastante más cómo somos o cómo nos sentimos. Incluso me parece más importante a veces conocer nuestros sentimientos, comprendiendo, volteando a ver la historia. A veces ahí en la historia hay respuestas a comportamientos sociales inexplicables. Entonces creo que eso fue lo que en estos años de formación me fue llamando más la atención. Y yo recuerdo que desde que llegué a la industria, que mi primera escuela fue con la CBC, con la televisión del gobierno canadiense. Tenían una oficina en la Ciudad de México muy importante, que era una corresponsalía que hacía coberturas, sobre todo culturales y política. Recuerdo mi primer día en la oficina, cómo me maravilló ver botones y colores y aparatos. Todavía era analógico, entonces muchísimos cassettes ordenados, cómo llevas el inventario, muy parecido a la biblioteca. Si en ese sentido, una librería de video con una cobertura así social, me parece que puede contener o resguardar acervos antropológicos de las sociedades. Entonces, me maravilló esa parte, como cómo la tecnología se podía usar para conocer nuestro pasado. Claro, qué bonito, ¿no? Realmente, pues sí, una biblioteca parlante, ¿no? Donde la gente puede totalmente maravillarse de los hechos, como tú dices, ¿no? Todo lo que ha sido parte de la historia de un pueblo y de dónde venimos, cómo ha sido el desarrollo de una civilización. Y bueno, es realmente bellísimo eso, ¿no? Pero además tu gusto por la tecnología que lo has empleado bastante bien. A mí me parece que estás como punta de lanza en ese sentido, ¿no? Ahora sí, háblanos un poquito de esta tecnología inmersiva. Vamos a hacer como un saltito para allá y luego regresamos a hablar más en sí de tus proyectos. Pero me parece fascinante y esto se puede ver en el del S-19, ¿no? Que es como un dron con como una esfera que está captando la cámara a 360 grados, ¿no? Sí, las tecnologías inmersivas son una cosa, yo casi siempre explico de dos maneras. La referencia de lo que la gente ya conoce muy bien es muy parecido a Street View, que sacó Google Maps hace mucho, que tú das clic y puedes girar en una calle para ver toda una esquina. Entonces, como que esas cámaras que van sobre un auto, ya la gente las ubica mucho, ¿no? Entonces, es ese tipo de cámara, digamos que ese es como un antecedente de lo que estamos utilizando ahora en esta industria. El tema es que son cámaras de cine, son cámaras de cinematografía con varios lentes, dependiendo del modelo de la cámara. Y el concepto básico es graban esferas. O sea, en lugar de capturar cuadros, graban toda la escena como una esfera. Y lo maravilloso, lo transformador para la audiencia, es que cuando ven los filmes, la esfera la vives desde adentro. O sea, ya sea con gafas o con una tecnología que, si todo va bien, el año que viene te voy a mostrar, muy, muy, muy impresionante, muy bonita, muy disruptiva. Tú puedes ver la esfera desde adentro. Entonces es como si estuvieras literalmente viviendo en otro espacio, en otro lugar. Y ¡wow! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! A diferencia del cine, que tú ves un cuadro, ¿no? Y que si mueves la vista o volteas para atrás, pues más bien ves las butacas o los demás. En este tipo de películas, toda la película es vivencial. Entonces es más parecido a una experiencia como de un sueño o de otra, o abrir los ojos y estar en otra cabeza. Eso es muy común que sea una descripción. Wow. Sí, muy, muy parecido a la realidad virtual, pero en realidad virtual, pues yo la que he experimentado hasta ahorita, bueno, es de juegos, ¿no? Pues estás, o sea, se ve, bueno, no sé, un castillo, un cuarto, etcétera, pero ya me estoy imaginando el realmente estar
ahí en medio de los hechos, ¿no? De los edificios que se caen, por ejemplo. O sea, yo lo digo así como qué emoción, pero no hay nada padre de que un edificio se caiga, no es nada bonito, pero es muy impactante porque entonces realmente sí vas a experimentar completamente pues lo que la gente que estuvo ahí lo pudo ver. Entonces yo creo que pues ahí el nivel de empatía pues se eleva al 1000%, ¿no? Al realmente vivir esa experiencia tal cual. Sí, porque sería hermoso, o sea, uno de los sueños que yo empecé a desarrollar en 2016 cuando conocí esta tecnología es que yo pensé, wow, me hubiera encantado que mis clases de historia fueran literal como si me dijera el maestro, vamos a ir al siglo tal, tronar a los dedos y estamos ahí. Es otra manera de vivir la historia, es muy diferente a verla. No importa la calidad, la puedes ver en 4K o en 8K o en fotografías de altísima calidad o resolución, pero no es lo mismo verla frente, dentro de un dispositivo a estar dentro de la historia. Ese es un gran diferenciador. Y yo ahí encontré una herramienta transformadora que justo combina esta parte que yo hablaba al principio de que me encanta la parte de conocer la historia de las sociedades con la altísima tecnología. Me parece que son una combinación que puede generar cambios generacionales, sin duda. Pues yo creo que sí, fíjate, porque el poder hacer eso es lo más cercano que tenemos a viajar al pasado y el poder experimentar cosas, ¿no? Sobre todo para las generaciones que vienen, pues van a tener todo este beneficio que tú estás empezando a crear y pues, wow, ¿no? Eso es muy padre, claro. No lo podemos hacer de una manera tan certera, ¿no? Como hacia el futuro, digamos, pero wow, ya me estoy imaginando en todo el beneficio que las generaciones futuras van a tener al experimentar esto y al conocer bien tal cual, porque luego obviamente los relatos o el estar transmitiendo las historias, como que cada quien va teniendo su punto de vista, ¿no? Cada quien cuenta la historia como la vivió, pero ya con una tecnología así, el cuento va a ser diferente, ¿no? Ya no va a ser nada más créele a una persona que lo escribió, sino que realmente, mira, vete acá y estás acá y esto sucedió. Y además tú estás captando el punto de vista de diferentes personas, no nada más de una sola, ¿no? Sí, fíjate que ahí me gustaría añadir, pensé en una nota a algo que comentaste. Entonces voy a hacer 3 notas editoriales. La primera, el documental S19, que habla sobre el sismo. Lo primero o lo más obvio e incluso el reto más grande que tuvimos como crew era que no fuera un documental aterrador, porque es muy fuerte ver la fuerza de la naturaleza en una tecnología inmersiva, ver la capacidad que tiene de destruir cualquier construcción humana o incluso natural. Entonces, recuerdo mucho el día 1 de grabación, que era el 20 de septiembre. Ese fue el primer cuestionamiento que me hizo mi crew, fue, oye, esto no va a ser tan horrible que va a ser como tortura. Y yo les decía, ojo, el gran reto del proyecto es mostrar el tema de la capacidad empática de la sociedad y el trabajo en equipo como escenario en el contexto del terremoto. Entonces, fue un gran ejercicio de producción cinematográfico y editorial tener que escoger los emplazamientos, que aquí entro en la segunda nota editorial. En el VR, como bien mencionas, ves todo, no hay un corte editorial en donde encuadras, sino que ves absolutamente todo. Entonces, el gran esfuerzo que tienes que hacer es poner al espectador, que es primera persona, poner la escena donde quieres que el que lo va a vivir experimente esta historia. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, fue un gran reto no mostrar cosas muy gráficas, que había demasiado, no mostrar destrucción excesiva, no mostrar la parte fea de la historia, sino al contrario, mostrar, a pesar de la tragedia, toda la coordinación civil que se detonó, la asistencia internacional, la parte en la que los jóvenes salieron a rescatar a las personas mayores, que siempre son los más fuertes, son los que tienen el físico para... Entonces, en ese sentido, casi todos los medios, yo trabajé en medios muchos años, pues lo que hacemos es encuadrar una parte de la historia, ¿no? Haces un close-up a las piedras rotas y es relativamente
relativamente más sencillo, porque tú puedes utilizar la óptica para mostrar algo que tú quieres, tan amarillista, tan no amarillista como tú decidas. Pero en VR es al contrario, es si quieres mostrar algo tienes que entrar hasta el centro de la escena y colocar la cámara a no más de 3 metros de distancia. Lo ideal es 1,5 metros, 3 metros. Ese es tu primer plano. Entonces es un ejercicio bien bonito porque en realidad desde que tú filmas, tú estás poniéndote en el lugar empático de la audiencia. Eso es muy diferente a cómo se filma en un formato tradicional. Claro, claro, por supuesto, es totalmente el punto de vista que tú quieres dar y en este caso definitivamente mostrar de lo que somos capaces, ¿no? Cuando la gente realmente quiere ayudar, sales de ti mismo y de repente te vas a lo más básico, a lo más primordial del instinto, ¿no? Es el instinto de supervivencia y estás tú bien, ok, ¿a quién puedo ayudar, no? ¿A quién puedo rescatar? Esos se quedaron sin casa, sin comida, vamos a ayudarlos, ¿no? Y yo recuerdo esto muy bien, yo viví el temblor del 85 en México, entonces yo me pude dar muy bien cuenta ahí de cómo pasaba eso, ¿no? Y íbamos, quien sea, como fuera, a donde podías, ibas, ayudabas, ayudabas a separar medicinas, ¿no? Llevabas comida, etcétera. Entonces, y sí, el que tú lo muestres de esa manera, realmente yo creo que tiene muchísimo más poder a que sea algo amarillista, ¿no? Porque yo siento que un punto de vista amarillista nada más se queda cortito porque no estás explicando bien qué es lo que está provocando eso en la gente, ¿no? No sé cómo pienses tú. Sí, y eso me lleva a mi tercer nota editorial que ya se me andaba olvidando. Cuando decías que esto era una posibilidad de capturar una realidad para las generaciones futuras, eso a mí me ha parecido interesantísimo de la realidad virtual, porque como ya hablamos en todos estos primeros minutos, pues captura toda la escena. Y la verdad es que la historia transcurre y no solo nos transformamos nosotros y las leyendas y la tecnología, también se transforman los entornos, ¿no? En sí mismos. La arquitectura cambia, el ambiente cambia. Incluso yo creo que el color del cielo o como todo el ambiente natural ha cambiado mucho. Entonces, algo muy interesante del VR es que captura toda la escena completa. Y ese es un testimonio sin ningún precedente tecnológico existente en el pasado. Entonces, Cierto. Por un lado, por ejemplo, yo tenía el gran reto de que este primer proyecto macro, el S-19, que enfocó las labores civiles del sismo, que se detonaron en el sismo, por un lado quería yo que lo vieran niños muy chiquitos, porque a mí me parecía que dado que tuvimos un cuidado ético impecable de lo que no se grabó, sobre todo, quería ver su opinión y eso me lleva a mi tercer nota editorial. Sucedió algo bien interesante y algo muy profundo que yo siento que el VR en este momento nos haría mucho bien, siempre y cuando sea utilizado con dimensionando la capacidad que tiene esta tecnología, que me voy a ver si puedo sintetizar esta idea, pero la vida y la muerte, los mexicanos, es un cliché ya conocido que el Día de Muertos para nosotros es muy importante, ¿no? La vida y la muerte están presentes cada instante. Cuando nos despertamos están ahí juntos. O sea, en realidad es un regalo enorme el poder respirar y poder hablar en este momento. Y a mí me parece que el VR en ese sentido captura las dos cosas. Captura la vida y la muerte en todo su esplendor. A veces no nos gusta, creo que por eso nos es tan cómodo el 2D, porque tú enfocas lo bonito o lo que quieres mostrar. Pero en este caso muestra todo, lo hermoso, el caos, el cru, no sé, muestra un poco todo. Entonces yo quería ver qué opinaban los niños que se les ha menospreciado sobre su capacidad intelectual. ¿Qué opinaban de un documento tan fuerte, no? Y algo muy bonito fue que ellos, por un lado, cuando ven la película, en general lo que me comentan es que les da mucho gusto ver héroes de carne viva, o sea, que no son Avengers o no son mutantes o no. Y algo muy bonito que ellos no diferencian, porque son todavía pequeños, es que tienen un personaje favorito. Yo me di cuenta, después de muchas funciones, que todos los niños me decían que cuando iba a salir la secuela, la segunda parte del S-19, yo les decía, ojalá no,
Ojalá no haya otro terremoto. Por favor. Me decían, es que quiero ver al vikingo que está atrás. Y yo les decía, ¿cuál vikingo? Y ya me decían, el de la barba así puntiaguda que trae un hacha de ratón. Entonces yo les decía, esa no es un hacha, es el sonidista. Ese es el sonidista, el que están viendo. Y me decían, mira, ese es nuestro personaje favorito, lo quiero ver más, me cayó muy bien, me gusta su look, parece un vikingo, los vikingos se nos hacen. Y entonces yo pensaba, qué curioso que la imaginación de ellos y su capacidad de absorber todo, sin tantos prejuicios como ya los adultos tenemos como muy encasillada la información que queremos, consumen todo, el hecho histórico, lo que están diciendo, e inclusive se fijaron mucho en el crew. Sí. Y el personaje que más les llama la atención, en este caso es el vikingo, que es nuestro sonidista, Román Nava. Y a mí me gustó mucho esa visión que ellos tuvieron del VR, que si bien no miden la magnitud de lo que representa el sismo, algo, o sea, en términos del riesgo de morir, ¿no? Que eso es algo que nos preocupa mucho a los adultos. Algo muy bonito es que yo al final de la exhibición, monté una serie de talleres de artes plásticas para que ellos nos coachearan a los adultos sobre qué deberíamos hacer para estar más listos para futuro sismo. Y sus conclusiones me parecieron orgánicamente lógicas, sencillas y hiperpragmáticas. Y lo que más comentaron es, pues si en la Ciudad de México tiembla, pues no hay que construir más que un piso. Así no se te cae más que un piso. Si construyes 2, se te caerán 2. Si construyes 3, así y viceversa. Y yo decía, en realidad es muy lógico. Cualquier arquitecto lo sabe también. Entonces, esa parte de la retroalimentación transformadora a través de ver un documento, me gustó mucho darles la palabra y que ellos fueran los que nos dijeran a los adultos qué hacer. Entonces, digamos que eso ya lo pude poner en práctica con ese primer proyecto y sí pude ver que ellos sí pueden percibir la realidad, la perciben de otra manera, pero sí sacan conclusiones muy fuertes. Y ya sé que parece muy obvio o muy simple lo de pues no construyan más de un piso, pero de verdad que no dejé de preguntármelo los meses que lo platiqué con ellos en los talleres. Y bueno, en la Ciudad de México es muy bien sabido por los adultos, por las autoridades, que hay una serie de lineamientos y protocolos que no se pueden romper si quieres construir en vertical. Y no me da pena decir que cuando pasó esto nos enteramos de muchos casos de corrupción. Entonces, sí, que no se había respetado nada de eso. Y sí. Supongo que en el 85 fue un poco parecido de otra manera. Digo, ya del 85 quedó un aviso y la tecnología avanzó y también las medidas. Pero aún así, en 2017, la naturaleza nos volvió a mostrar que tenemos que poner mucha atención en el entorno. Y eso que decían los niños tan sencillo, para concluir esta idea, se conecta con la frase suprema de la película. La película S-19 yo la coescribí y la narra el doctor Lorenzo Meyer, que es un historiador muy importante del país, de México, uno de los académicos de más alto grado de preparación. Entonces para mí fue un gran reto y fue un honor construir con él el guión con algo tan nuevo de tecnología. O sea, incluso él nunca había visto VR, entonces fue todo un proceso. Ahí es donde hablo de lo transgeneracional. Y él dijo la frase que se volvió el eslogan de la película para mí y el mensaje, que en realidad los niños lo dicen de manera más simple. Lorenzo Meyer dijo, los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Y sí, porque la naturaleza siempre está en constante cambio, pero los desastres son cuando el humano en general trata de modificar un entorno y luego vienen estas consecuencias. Exacto, así es, porque bueno, pues queremos hacer nuestro entorno a nuestra conveniencia y pues muchas veces encontramos maneras de ahora sí que sobrepasar ¿no?
el río, el cauce de un río, por ejemplo, ¿no? Pues construimos acá estos puentes o estas casas, pues sí estarán cerca del río, pero bueno, las vamos a poner en unos zancos, ¿no? Elevarlas, etcétera, ¿no? Pues sí, pero ahí tienes la fuerza del agua, con las inundaciones te derriban esas torres y las casas van al piso y etcétera, ¿no? Entonces, sí, constantemente, es muy cierto eso, ¿no? Constantemente estamos, pues retando a la naturaleza y pues luego lo pagamos caro, ¿no? Y ahí con la agenda ambiental que se nos viene es algo muy importante, que digo, ya se viene hablando hace décadas, pero ahorita es algo urgente, hacernos conscientes, al menos de la posibilidad, o sea, no entrar en pánico, porque también el humano, pues hemos construido todas estas edificaciones, inclusive me imagino que hace miles de años imaginar esta conversación digital era impensable. Claro, claro. Y todo esto es un derroche de recursos naturales. Es maravilloso. Nada más lo que busco hacer con estos proyectos es agradezcamos todo esto, agradezcamos cada momento, cada herramienta que tenemos, pero seamos conscientes de que eso tiene un costo y de que no nos hace todopoderosos. Que eso es algo muy importante que sucede cuando hablabas al principio de la resiliencia. Curiosamente se nos ha vuelto a los humanos más difícil o más retadora la resiliencia por esta idea de que creemos que controlamos todo, pero en realidad somos un invitado del planeta, ¿no? Exacto. Así es, hay que respetarla. Si tienes un podcast o estás pensando en comenzar uno, te recomiendo una plataforma que me ha funcionado de maravilla para grabar entrevistas. Se llama Squadcast. Sobre todo porque tiene calidad de sonido Dolby. Y con eso tienes muchas ventajas al procesar audio, como el nivelar dinámicamente la calidad y claridad del sonido, una experiencia inmersiva de sonido que se mueve alrededor tuyo. Tiene claridad de sonido con la cancelación del eco y ruido ambiental y un ancho de banda optimizado para mantenerte conectado con tus invitados aún en lugares donde haya fallas de conexión. Puedes grabar tanto en audio como en video y se pueden incluir hasta 9 invitados en la misma sesión. También tienes la capacidad de grabar hasta 10 horas de audio mensuales o más dependiendo del plan que elijas. Otra ventaja es que si se te olvida presionar el botón de grabar, tus audios se generan automáticamente en backup ahí mismo en la plataforma. Además, el soporte técnico está para ayudarte con cualquier duda o problema que surja y me consta que te responden el mismo día. Puedes usar el link squadcast.fm/REF _la pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Pruébalo gratis por 7 días y luego ya decides el nivel de membresía que más se acomode a tus necesidades. Es bastante accesible y la puedes pagar mensualmente o anualmente con un descuento. Otra enorme ventaja es que puedes descargar el audio mezclado o los archivos separados para editarlos y mezclarlos por tu cuenta. Entérate de todo lo que puedes hacer con Squadcast y empieza a probarlo 7 días gratis en squadcast.fm/REF _la pizarra. Cuéntanos ahora un poquito. También hay otro proyecto muy, muy bonito que vi en tu cuenta de Vimeo, que era el de Mexpedición. Me pareció súper interesante. Háblanos un poquito de ese proyecto. Mexpedición, wow. Encontraste ahí una pieza increíble. Fíjate que Mexpedición yo creo que es como el primer gran proyecto que no es creación nuestra de Mariachi Films, era de un colega que nos invitó, se llama Feike de Jong, que él sale en el video. Feike es un urbanista holandés que reside en la Ciudad de México desde hace mucho. Y recuerdo muy bien la primera vez que él me platicó el proyecto. Fue muy sencillo y a la vez me voló la cabeza y se me hizo un reto súper interesante. Él lo que me dijo es, quiero recorrer a pie, sin ayuda y sin dinero, solo nos puede alimentar la comunidad. Quiero recorrer toda la frontera que divide la Ciudad de México, que es una megalópolis de las más grandes del mundo, la divide del Estado de México. Y el chiste, la regla es caminar así, dibujar exactamente la orilla geográfica, darle toda la vuelta
Él calculó que se podía hacer en 45 días continuos de 8 horas diarias. Wow. Y el reto era no llevar presupuesto, o sea, que te dé de comer la gente. Ujú. Y nos invitó a mí, a un diseñador sonoro, a un músico, para que captara los ambientes y la sonoridad de estas fronteras. Invitó a un fotógrafo e invitó a un urbanista de seguridad, alguien que ve temas de seguridad. Entonces era un equipo multidisciplinario cuya misión era recorrer la ciudad en 45 días autónomamente. Solo podíamos ver gente externa para que nos diera baterías y tarjetas, pero nada de ni hospedaje, ni transporte, ni alimentación. Entonces yo le dije, bueno, primero es un proyecto interesantísimo e igual es muy antropológico. Los que conozcan o no la Ciudad de México, quiero decir que como que la Ciudad de México en este país está la Ciudad de México y está el resto del país. Son como dos contrastes enormes. La Ciudad de México concentra todo el poder político y económico en su mayoría, y todo lo negativo y complejo de la migración nacional y latinoamericana, no solo nacional. Entonces, gran parte de la migración de los centro y sudamericanos, sobre todo de nivel socioeconómico bajo, que sueñan con ir a Estados Unidos, que el sueño inicia como tratando de ir a Estados Unidos, muchos terminan estacionados justo en esa orillita. O sea, en esa orilla se acaban quedando a vivir muchos migrantes y también migrantes de los estados de México. Entonces, realmente esa frontera es surreal. Contiene una diversidad mexicana y latinoamericana impresionante. Es muy insegura en algunas partes, puede llegar a ser muy insegura. Y parte de la teoría que Feike quería probar con ese proyecto era que era insegura cuando llegas como un extraño, como alguien que o va de paso o llega a invadir, así como en épocas de las cavernas. Pero que cuando tú llegas, a pesar de ser alguien ajeno a la comunidad y pides ayuda, o pides comida, o pides ubicación, o simplemente conversar, él quería probar que la gente, incluso la más marginada, puede ser muy amable y muy atenta. Era parte del objetivo del proyecto. Entonces, yo recuerdo haber estado muy preocupado. En aquel momento, mi familia y mi pareja me dijeron, no, estás loco, te van a matar en 3 días. Te vas a ir a meter a los barrios más bravos del país, probablemente donde está. Y yo les decía, bueno, hay que probar. Fácil. O sea, sí me suena lo que me dice Feike, que era el director del proyecto. Intuitivamente me suena lógico lo que me dice, pero no lo sé hasta que no lo haga. Entonces lo que hicimos fue grabar un demo, que es lo que viste en nuestra página. Fuimos a caminar como 4 o 5 días, una parte de la orilla, déjame pensar, de Iztapalapa, allá por Iztapalapa y por Chalco. Registramos un poquito eso y luego volvimos como para afinar la logística o la producción, incluso seguros de vida, cómo veíamos un poco qué tan flacos íbamos a volver, qué vacunas teníamos, etc. Sí. Y ahí pasó algo muy interesante. Cuando volvimos, por un lado todos vimos que la cantidad de materiales que íbamos a generar era un derroche impresionante y que las necesidades de salud y de seguridad antes de hacer el recorrido y luego chequeos semanales iban a ser también muy demandantes. Entonces buscamos patrocinios y apoyos. Y por ahí no recuerdo muy bien, recuerdo que fue un proceso muy creativo, o sea, estuvimos viendo todo tipo de compañías y gobiernos. Y pasó algo muy curioso. Llegó Coca-Cola de México. Coca-Cola dijo, yo le entro, me interesa el proyecto. Pobre de Feike me va a matar cuando ve esta entrevista probablemente. Pero Feike, que lo creó, recuerdo que se puso muy incómodo cuando Coca-Cola dijo que sí. Entonces él decía como, no quiero tener nada que ver con Coca-Cola. Y yo le decía, pues, lo siento, o sea, yo sé, y quizá si siendo purista, si tú fueras un mecenas, pues tú pagarías todo, o yo, o cualquiera, pero no lo somos. Entonces tomemos la ayuda de Coca-Cola. Ellos lo único que nos pedían a cambio es que tomáramos algunas fotos, bien interesante,
de las Coca-Colas o los letreros que fuéramos viendo en toda esa expedición. Es una expedición, esa zona como zonas que quedaron abandonadas algunas por década, pues debe haber letreros, vimos algunos letreros de coca de hace 40, 60, 70 años que por ahí te encontraban, botellas, corcholatas. Era un poco, querían explorar a ver qué había, ni siquiera tenía un uso específico. Entonces, cuando surgió esta discusión interna del equipo con Feike, recuerdo que se enfrió un poco el proyecto, nos distanciamos y a final de cuentas ya no lo hicimos como multidisciplinario. Y después, como 10 años después o algo así, Feike lo hizo solo. Fíjate que él sí hizo la caminata. Yo creo que se hartó de buscar aliados. Todos les decíamos, es que es caro, es mucho el riesgo, es mucho equipo, es mucho material. En mi caso, en cine, yo llevaba 2 cámaras, era muy caro la cantidad de recursos que requeríamos para estar filmando todo el tiempo. Entonces, yo creo que él hizo bien en volver al origen. O sea, yo creo que él se hartó y él hizo la expedición solo y todo lo escribió y grabó entrevistas. Y sé que hace como 4 o 5 años lo lanzó por primera vez a la humanidad y sí probó todas las teorías que él tenía. Y entiendo que se tardó como 47 días, o sea, un par de días más. Ajá. Wow, qué valor para hacerlo, porque sí, no es nada fácil, ¿no? Y en tu caso, me imagino realmente, pues, cómo cargas las 2 cámaras, ¿no? Desde ahí, y todo lo que necesitas, o sea, realmente sí, como dices, ¿no? Pues es interesante y que si se pudiera haber llevado a cabo, claro, ¿no? Pero no podía ser totalmente purista, o sea, sí necesitaban haber tenido mucho más ayuda y recursos, apoyo, etcétera, para hacerlo, pero el proyecto en sí es interesante ver con quién te encuentras, ahora sí que la historia de todos los que llegan a habitar en esa zona, ¿no? Y todo lo que sucede, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ojalá que puedan ver después el editable que liberamos ahí. Es un tráiler muy bien producido. Fue bastante trabajo el que hicimos incluso para esa prueba. Fue como un 20 o 15% de lo que sería el proyecto completo, lo que autofinanciamos. Y sí tuvimos unas conversaciones alucinantes con la gente en los diferentes espacios. Y sí recuerdo que todos fueron, o sea, Feike tenía razón. Todos fueron muy amables, nos dieron de comer, nos dieron de tomar, nos ofrecían dónde dormir. Y me resultó muy inspirador lo poco que pude constatar de ese pedacito que hicimos de la expedición. Una gran generosidad viniendo de gente muy humilde y muy, pues en una situación muy emergente, ¿no? Incluso algunos de ellos. Claro, así es. Sí, es muy bonito ver de repente, ¿no? Lo que la gente es capaz de hacer, de ofrecerte cosas cuando ellos mismos no tienen mucho. Es donde ves realmente la calidad humana, cómo sale a flote, ¿no? Es una belleza. Y cuéntame un poquito ahora también, esto regresando a lo del S-19, ¿no? Y ahora lo del C-19. Sí. Bueno, lo del sismo fue una instalación, fue algo que la gente podía ir, obviamente meterse, ver y experimentarlo así. O sea, ¿sigue esto vivo? O sea, ¿la gente puede todavía verlo o nada más lo pueden ver tipo formato cine? Fíjate que ese es el gran siguiente reto que se nos presentó cuando montamos el S-19. Quiero decir que yo siempre que hablamos de este tema le doy su crédito a mi colega y bueno, yo lo admiro muchísimo, Alejandro González Iñárritu, un cineasta mexicano muy reconocido a nivel mundial, ya con muchos Óscares. Él es un antecesor de la realidad virtual con una expo que él tiene que se llama Carne y Arena. Él lo produjo con tecnología de la otra que hablabas, que es todo digital. O sea, eso no es filmado, es todo digitalizado. Entonces la experiencia es muy diferente porque cuando ves el ambiente y estás en primera persona, son ambientes digitales. Sin embargo, yo vi Carne y Arena antes del sismo. Entonces, cuando yo fui a ver Carne y Arena aquí en México, dije, wow, Iñárritu acaba de inventar cómo se muestra el VR. O sea, esta es la manera correcta.
no es nada más que te pongas las gafas, es toda una instalación de arte, es toda una convención y es un híbrido entre ir a un museo y a una sala de cine. Son las dos cosas. Entonces, cuando yo vi Carne y Arena, primero él realmente como que en mi cabeza hizo clic cómo podríamos utilizar esta tecnología en el futuro. Y poquito después llegó el sismo. A los 6 meses o 4 meses de que yo había visto esta obra de Alejandro González Iñárritu. Entonces, cuando yo empecé a grabar, la primera pregunta que yo me hice como a la mitad de la filmación fue, por cierto, grabé 40 días continuos, desde que empezó a temblar hasta 40 días de seguido, y como el día 20 ya empecé a pensar, ¿cómo vamos a mostrar esto? Porque por un lado es una película que, si bien ya estamos cuidando el material con mucho cuidado de la experiencia, es muy fuerte. O sea, por más responsables que seamos, es un contenido que no puede estar así en la esquina, que no lo puede entrar a ver alguien sin una preparación. Ese era el tema. Entonces, empezamos a diseñar la exposición S19, que fue como lo que contuvo todo el proyecto. Y la exposición fue una instalación artística que se montó en la Cineteca Nacional de México. Tomamos un museo completo, requerimos 3 pisos, fueron muy generosos, nos prestaron todo. Y el piso 1, era muy sencilla mi teoría, era tiempo 1, piso 1. Preparación para los visitantes, o sea, que se preparen emocionalmente. Luego, piso 2, clímax, que es donde podían ver la película. Y piso 3, conclusión y agradecimientos. Y ahí había otros contenidos fotográficos y artísticos que le permitían a las personas concluir la emoción. Algo que yo vi en Carne y Arena que no me gustó, quizá algún día lo hable con Alejandro, quién sabe, no lo conozco, es que a mí algo que me impactó mucho de su obra, de Carne y Arena, es que todo era emocionalmente hacia arriba y luego salías y caías así al abismo. O sea, literal era gracias por venir y todo el mundo salía llorando. Ok. Muy feo, muy fuerte. Yo mismo me quedé en shock. Yo como fui periodista filmé muchas veces La Bestia. Entonces a mí no me impactó a ese nivel. Yo ya había estado en La Bestia, lo que quiero decir. Yo ya había filmado y estado físicamente ahí. Entonces como que lo vi desde la perspectiva editorial y tecnológica. Y sí dije, este güey es un genio siempre, pero me parecía que no aprovechaba que la gente la tocó así profundamente y no concluía en algo, sino que simplemente se acababa la película y era un dramononón. Entonces yo no quería hacer lo mismo con el S19. Quería aprovechar que esta obra y esta expo iba a ser tan fuerte que al final concluyéramos en un call to action. Entonces fue así como diseñamos la expo y lo que queríamos era que la gente al salir dijera, voy a poner más atención en mi casa, en las edificaciones. Es también mi responsabilidad ver que si alguien construye mal, yo lo voy a denunciar, no le voy a rentar, no le voy a comprar, yo no voy a modificar las viviendas, etc. O sea, es un tema en el que tienen que estar en relación gobierno, IP y sociedad. Entonces yo buscaba ese objetivo con esta expo. Entonces, volviendo a tu pregunta de origen, yo no me he decidido, y ha sido un costo altísimo, por no liberar la película, a no ser que se muestre con toda esta contención, con toda esta experiencia que te permite ver este contenido tan álgido y luego construir emocionalmente una idea y llevártela a tu casa y que eso sea un proceso de continuación, ¿no? De una continuidad. Entonces, pues ha sido muy frustrante para mí porque la pandemia obviamente detuvo todas las actividades de la expo. Si de por sí los museos y los cines sufrieron, pues un proyecto que es de tecnología nueva y una propuesta nueva también quedó, igual que todos, pospuesto. Entonces, es bien interesante que me lo preguntes porque eso nos va a vincular al que sigue, al proyecto que estamos haciendo. Pero antes de que el COVID fuera un hecho mundial y que se declarara pandemia, el S19 estábamos justo en la preproducción para instalar toda esta expo en el Observatorio Científico de la ciudad de San Francisco,
nos lo habían pedido y estábamos revisando el contrato y los presupuestos y todo. O sea, justo en eso estaba yo en 2020. En 2020. Lo veníamos hablando desde 2019. Los directivos del gobierno de San Francisco y de la Oficina de Resiliencia tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto gracias a unas funciones especiales que tuvimos y me dijeron, queremos que esta experiencia integral, así de arte y con todo el mensaje, la monten en San Francisco. Y pues sería como una exportación temporal, o sea, hay que ver cómo llevamos algo así. Uh-huh. Y en eso estábamos, y a mí me daba gusto porque yo pensé, bueno, hasta ese punto como que había sido todo muy intuitivo. O sea, no hubo un manual, no había un guión, no había pruebas de éxito de algo así, hasta que estas autoridades nos hicieron esa invitación. Entonces dijimos, mira, sí hay una señal de que esta es la manera, o sea, no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Y cuando estábamos revisando ya temas de aduanas y logística y lo que teníamos que llevar, marzo 2020, pues llegó el COVID y ya en ese momento fue oficial. Me escribieron de San Francisco y me dijeron, no va a haber manera. Y perdón, estamos en una emergencia nacional en Estados Unidos. No vamos a hablar en un tiempo, hablemos más adelante, ¿no? Y se cortó así de tajo. Entonces el S-19 llegó hasta ese punto en el que iba a empezar su gira internacional, se paró y entonces estuve como un mes desconcertado, como pensando, ok, ¿y ahora qué sigue? Y la misma inercia de resiliencia y de tolerancia a los cambios, pues nos mostró que lo más obvio era ahora registrar este nuevo fenómeno, ¿no? Del mismo COVID-19. Wow. Fue una imposición editorial del tiempo, de la naturaleza. No fue un tema escogido. Claro, para ti fue, bueno, esto es el tema que está en boca y en el pensamiento de todo el mundo. No podemos no hacer algo al respecto, ¿no? Pero qué interesante que tú hayas querido hacer precisamente también mostrar la resiliencia. ¿Qué es lo que esperas ahora, no, con esto? O sea, todavía estamos metidos en la pandemia, algunos países más que otros, unos ya estamos más vacunados que en otros países, etcétera. Entonces todavía está prolongado y estamos tratando de resolver y salir adelante, ¿no? Entonces, a través del C-19, ¿qué es lo que tú esperas, ¿no? Lograr en la gente, con lo que quieres que se quede la gente? Yo siento que el C-19 es como el hermano mayor del S-19. Nada más que al principio no me di cuenta. Fue tan impresionante el cambio para mí mismo y para la compañía y mis colegas y todos, que nos rompió toda la agenda. O sea, todos los planes para muchas industrias hubo que reinventar. Pero después dije, bueno, justo este cambio tan drástico, esto es la esencia del siguiente proyecto, porque es la naturaleza imponiendo agenda por encima de los planes humanos, ¿no? O sea, es como, ahora viene esto, hay que adaptarnos. Y en ese sentido está muy vinculado. Este nuevo proyecto sigue mostrando la capacidad de adaptación que tenemos y tiene un elemento que es muy diferente del S-19, que es muy bonito y que ahora mismo estamos en construcción de ello. O sea, todavía no hay un corte preliminar, estamos filmando aún. Llevamos como la cuarta parte del material, o sea, va para largo todavía. De hecho, es el primer proyecto en el que voy a trabajar 3, 4, 5 años. Y lo que muestra es la intimidad de los hogares en tiempos de pandemia. Eso era algo que me interesaba muchísimo. Cómo ahora, como que nuestro universo, yo cuando hice la primera carpeta, yo hablaba de que volvimos a la época de las cavernas, cada quien en su caverna resguardado, con mucho miedo de salir de la caverna porque allá afuera hay un depredador, pero ahora no lo podemos ver. Es una mini partícula. Y curiosamente hubo un tiempo, unas primeras semanas en las que se generó un pánico hasta por encontrarse otro humano, ¿no? En ese sentido era como volver miles de años para atrás, cuando cada quien vivía muy básicamente en su espacio vital,
o en su, me imagino, parcela, y tenían una cueva o unas piedras donde se resguardaban. Entonces yo hablaba de las cavernas modernas, de cómo esto se parece a la época de las cavernas. Muy rápido el fenómeno se aceleró y encontramos otras maneras de hacer comercio y de alimentarnos, y los deliveries explotaron, ¿no? El streaming se volvió el rey ahora de los negocios, todo lo digital, todo este tema. Pero yo sigo valorando mucho mi tesis original de qué bueno que nos obligó a quedarnos en nuestras cavernas, porque es un poco terapéutico, aunque también ha detonado cosas muy feas, que ya hablaremos de eso. Es muy terapéutico que nos obligue a estar en contacto con nosotros mismos y con encontrar o escuchar un poco más lo que es importante para nosotros, lo que trasciende la materia. Y creo que ese se había vuelto como un lujo de cierta clase media o a veces clase media alta, que nos podemos dar la oportunidad, o que hicimos muchos sacrificios para trabajar en industrias en las que a veces nos es necesario trabajar desde la reflexión, desde la emoción, en mi caso desde la historia, que no es fácil. O sea, son temas bien fuertes. Es muy desgastante para el humano la creatividad, y no se diga la reflexión sobre la historia misma, la propia y la de nuestra sociedad o nuestras familias. Y creo que lo que pasó con este fenómeno es que no hubo opción. O sea, todo mundo se tuvo que poner a revisar sus fotos, a ver cómo iban a vivir en su casa sin salir tanto, a ver cómo se volvían más lúdicos, a buscar entretenimiento de otra manera, etc. Y siento que muy al principio nosotros hicimos ese switch de hay que ponernos a grabar esto porque es muy valioso, y logramos capturar muy al principio dos elementos que ahorita poco a poco, no diría yo que ya desaparecieron, pero están cambiando muy rápido. Y fue este caos temporal de la casa que se volvió oficina, lugar de juego y a la vez cocina, y me imagino familias muy numerosas, pues también es muy caótico, ¿no? Trastes, poco espacio, etc. Logramos captar eso, logramos captar qué estaba sintiendo la gente, que eso a mí me ocupa más. Yo muy al principio dije, a veces lo más importante o lo más difícil es saber qué es lo que sientes, no lo que piensas. Es mucho más complejo entender tus emociones. Entonces nos dimos a la tarea de escuchar y de dialogar con varias personas sobre lo que estaban sintiendo. Y la otra parte que captamos ya, y que ahorita ya casi desaparece, al menos en México, es esta soledad temporal donde parecía esta cosa rarísima de las postales vacías, ¿no? Y luego la Ciudad de México, que es igual que otras grandes, es un monstruo así incomprensible, ilógico, sin ningún auto, ni gente, ni nada. Tenía unos sonidos que eso, entre la imagen y el sonido, era impresionante. Que el Zócalo de la Ciudad de México, que si tú vas cualquier día, ves transitar creo que 4 millones de personas al día, es más o menos un buen promedio. No ver un alma y escuchar gaviotas, que me dijo el sonidista, esto es irreal. No puede ser que escucho como un ambiente marino de aves. Nunca me lo hubiera imaginado. El Zócalo, nunca, nunca. Y entonces esta película está intentando ser una cápsula del tiempo, por un lado, o sea, sí retratar tal cual lo que pasó, para que si algún día se acaba el COVID, probablemente vamos a inventar otras 200 vacunas y el problema va a ser otro, para que cuando estén más grandes los niños, que van a ser adultos y van a tener nietos, y les digan, fíjate que en tal año pasó esto, puedan vivir la historia. O niño, cuida más esto, que no sé qué va a pasar en el futuro. De hecho, es apasionante tratar de imaginar una idea, pero lo que sea que suceda, una de las tesis era mostrarle a los niños del futuro que esto sucedió, que lo vivan, que vean cómo sucedió, y que es cierto que somos unos invitados del planeta, o sea, que la agenda la trae la vida, no nosotros. Entonces, ahí es donde digo que se vincula mucho con el S-19. Sí. Porque al final es la naturaleza la que pone la situación, y es el humano como tratando de adaptar sus necesidades y su sistema, ¿no? Un poco a eso.
Y de la parte artística, para mí ha sido muy bonito que, a diferencia del S-19, que era una situación de emergencia horrible, o sea, todo era vida o muerte. Cuando se caen los edificios, tienes una semana para ver quién sobrevive y quién no, a quién sacas de los escombros. Y eso genera un estrés muy particular y también es muy contundente visualmente, o sea, ver las cosas caídas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, como el COVID es algo que está en el ambiente, o sea, es microscópico, yo le llamo mi hermano el bicho, así le he ido llamando, nuestro hermanito que ahí anda, pues es más intangible, entonces es más profundo cómo la gente piensa en las entrevistas sobre lo que le dirían, lo que opinan, lo que sienten, etc. Porque no es como es difícil expresarle la frustración a algo que no ves. Creo que ese es el tema uh-huh. de fondo. Y en ese sentido, creo que hasta nos humaniza un poco más. O sea, nos regresa al centro de cuando el humano no era un depredador, sino era una presa. Y se nos ha olvidado que eso existió y creo que en este momento estamos honrando más nuestro origen de cuando fuimos Homo sapiens uh-huh. y dejamos de ser changos y valorábamos seguramente muchísimo. Yo me imagino las primeras sociedades, si no mal recuerdo, lo primero que se logró controlar en la producción grande era el arroz. Yo creo que cuando llegaba el arroz todo el mundo decía, wow, está listo el arroz, maravilloso, qué rico. Y ahora es como, pues pido por esta aplicación una pizza y un arroz y un agua. Y en ese sentido, cualquier cosa. Emocionalmente es muy desmedido. Entonces, siento que este fenómeno nos acercó más a esa humanidad que solíamos ser. Y claro, yo también sufro muchas cosas. De hecho, el trabajo nos golpeó muchísimo. No pudimos filmar 8 meses o algo así. Nada comercial, pues. El trabajo se cayó, las deudas están por los cielos. Pero debo estar muy agradecido de ver a mucha gente y a mí mismo que de otra manera no tendrían tanto tiempo para reflexionar. Entonces, por ejemplo, eso no tiene precio y es algo que estaba pensando ahorita, que nadie le está poniendo un precio a ese valor que tiene tener tiempo para estar contigo. Eso también vale. Pero claro, no? Como todo lo medimos en este sistema de monedas de a ver si vas aumentando tu cuenta, que ahora ya ni siquiera casi tocamos dinero, es todo virtual. Pero si le pusiéramos un precio a este tiempo que nos otorgó la naturaleza, también seríamos un poco millonarios. Digo, son ideas que yo tengo que quizás son un poco... No soy anarquista ni soy antisistémico. Necesito mucho presupuesto para hacer los proyectos que hago. Pero creo que en esta búsqueda de la resiliencia, parte de la resiliencia creo que yo la he ido entendiendo como ser muy flexible y tomar lo positivo de cada situación. Creo que eso es algo importante. Y algo que yo quisiera expresar es eso, como pues también agradezcamos este tiempo para cuando cambiemos de tiempo y volvamos al otro ritmo o quizás sea otra cosa nueva. Esto que ahorita es una gran inversión en muchas frustraciones, ¿no? En ver una realidad que si no estuviera presente en nuestro hermano el bicho, seguiríamos en el mismo ritmo desbocado de siempre. Entonces, pues, totalmente. Pues como ves, el C-19 tiene muchos retos, es muy complejo, no es una línea editorial así como muy clara, muy lineal. Mi principal consultor y uno de los productores de la compañía, un gran escritor y filósofo de closet, José Fernández, me dijo cuando empecé a filmar, haz el guión para que el proyecto ande y presupuéstalo y todo, pero no te claves porque el COVID es tan fuerte que cada semana tu guión se va a ver superado. O sea, no va a haber un guión que le gane a esta cosa. Claro, así es. Y no va a parar. Me dijo, esto va para años y cada semana no vas a dar crédito. Entonces graba lo más que puedas desde esa humildad de, pues grabé lo que pude. Y claro, con esta visión editorial, ¿no? De los aprendizajes. E inclusive en ese sentido, pues para mí ha sido muy diferente filmar desde el grabo lo que puedo y cuando puedo.
a una filmación más como el S19, que teníamos un plan, un presupuesto, unos días, como toda una estructura. Ujú. Entonces, Claro. debo confesar que el C19 es un proyecto muy resiliente también. Sí, lo es también, ¿no? La misma naturaleza del proyecto y del contenido. Pero entonces, ¿cuál es tu plan? O sea, tú vas a seguir hasta que, no sé, ya se empiecen a hacer más vacunas. O sea, ¿cuál es tu? O sea, es que tantas cosas inciertas, ¿no? Con este virus y con lo que está sucediendo y con lo que provoca en la gente. Pero ¿tienes un plan de seguir el resto del año, otros 2 años más? O ya para tener un cierre, lo vas a hacer, ¿no? Y harás un C19-2, ¿no? C19A, B, C y D, ¿no? ¿Cuál es tu idea? Fíjate que primero decir que no había un plan al principio. Igual que el S19 era una reacción por capturar con esta tecnología la realidad, que es incapturable de otra manera. O sea, hay que estar ahí. Eso fue lo primero y fue muy difícil y lo cumplimos. O sea, grabamos cuando empezó la pandemia. Luego hay que estructurar. Entonces, todo un proceso de muy bien, pues con esto y a ver por dónde va a ir, ¿no? Entonces, ahorita el plan está como mucho más estructurado, pero ya pasó un año, se fue rapidísimo. Justo ahorita nosotros, este proyecto está entrando a un estímulo del gobierno mexicano que se llama Eficine 189, que se abre en 2 semanas, justamente. En 2 semanas se ingresan los proyectos que mediante impuestos públicos se financian. Nuestro proyecto ha tenido mucha visibilidad en gobierno y en sociedad debido a la inercia que ya tenía el previo. Entonces yo le veo que va a ir todo muy bien. Hemos seguido filmando poco a poco cuando podemos. Y ahorita para la carpeta, pues justo nos piden calendarios así hiper específicos. Entonces, nuestro plan es filmar, preproducir, filmar y terminar el C19 en 2022. Empezando el 2022, haríamos 3 meses de preproducción, luego son 2 meses de grabación intensivos y por último medio año de postproducción, que es muy poco para estos formatos, pero lo vamos a lograr. Y estaríamos estrenándolo a 2 años de la pandemia. A 3, ¿verdad? A 3 sería. A 3, sí, en 2023. Sí. Qué rápido se va el tiempo. Ahorita que dije 3, pensé, no manches, qué impresión. Y ese sería el plan, en 2023 estrenarlo. Algo muy positivo que nos ha sucedido es que a raíz de que tuve esta ruptura con San Francisco de llevar el S19, existía una necesidad de crear una plataforma propia, o sea, un espacio nuevo donde íbamos a proyectar estas películas. San Francisco lo conoció, o sea, ellos ya conocían esta idea y estaban interesados en que lleváramos la expo como estuvo aquí en México, montada en un espacio ya construido, y que ahí exploráramos la posibilidad de hacer este nuevo cine. Es un nuevo tipo de cine. Era parte del plan, era como el capítulo 2. Y algo que me ha gustado mucho de este tiempo en el que hemos estado encerrados pensando es que ese proyecto, que es en realidad el que va a contener todas las películas que estamos haciendo y que haremos en el futuro, se llama Quantum Pavilion, pabellón cuántico. El quantum ha crecido mucho, o sea, ha habido mucho tiempo para que muchas industrias lo escuchen, lo conozcan, lo vean. Y si todo va bien, este proyecto, el C19, estrenaría el quantum, o sea, van de la mano. Tendríamos por primera vez un cine, que es un espacio físico, dedicado para masificar este tipo de películas. Entonces nos interesa mucho que esta siguiente película, perdón, el C19, esté lista y que también esté listo nuestro pabellón cuántico. Si lográramos eso, que es en lo que hemos estado trabajando estos 2 años, para hablar de un número así muy práctico, yo en la Cineteca Nacional, que tuve abierto la expo del proyecto anterior, teníamos 40 equipos de realidad virtual en una sala, había 40 equipos,
y había mucha gente poniéndole estas gafas a las personas. En un mes de exhibición logramos que lo vieran 4,500, más o menos. 4,500 mexicanos vieron la película. Para un tema de realidad virtual es muchísimo. Es así. Sí. Para cine tradicional o ya no se diga para streaming no es nada. Pero para este tipo de proyectos inmersivos es una cifra importante. Entonces, lo interesante del Quantum Pavilion, que es en el que estoy trabajando, es que cada día lo pueden ver 3,500. O sea, lo que yo logré casi en un mes es lo que se logra en un día. Entonces, hoy en día estamos trabajando, estoy a contramarchas, en jornadas muy largas, trabajando en el C-19, en la película del COVID, y también en que el Quantum se acabe de concretar para tenerlo listo en 2023. Y entonces sería por primera vez una solución tecnológica, de nuevo vuelve la tecnología con el contenido. Uno vinculado con el otro para lograr masificar ahora sí esta segunda película. ¡Qué maravilla! Y entonces, ¿dónde puede estar la gente pendiente de eso en tus redes sociales para saber cuándo ya lo tengas listo para poder ir, asistir y pues tener toda esa experiencia maravillosa? Sí, por supuesto. Lo estaremos anunciando a través de Mariachi Films. Sobre todo la parte del Quantum, de esta plataforma. Y el C-19 tiene sus propias redes. Nuestros aliados, tengo unos socios, hay una empresa que nos ayudó muchísimo a filmar la primera parte y son socios de todo lo que sigue. Move Lab se llaman. Ellos están administrando las redes sociales del C-19 y ahí diariamente suben reflexiones y contenido multimedia de ese proyecto. Entonces, tanto en la web como en las redes van a saber del C-19, por supuesto. Perfecto, qué maravilla. Alan, pues te agradezco muchísimo realmente que me hayas dedicado este momento y que nos hayas dado una inmersión en tu tecnología, en tus proyectos. Me parecen maravillosos. Sigue adelante con eso, muchísima suerte, la verdad, para seguir desarrollando el C-19 así como tú quieres, puntualmente, con todas esas características y pues definitivamente estaremos ahí listos para asistir cuando esté todo ya listo para ser visto, ¿no? Claro que sí, Nikki. Oye, y para ti y para tu audiencia, no duden en contactarnos para que les hagamos. ¿Sabes qué he estado haciendo de cortesía? A veces hacemos funciones a grupos vía virtual. Entonces lo que podemos hacer es que sí tengan una intro al proyecto para que no sea desbocada la experiencia. Y les podemos enviar el archivo de distribución. Tenemos copias de cortesía. Y si tienen gafas o les conseguimos acceso a unas gafas, pueden vivir la experiencia del previo y que tengan como toda esta experiencia integral emocionalmente vía virtual. Digo, por supuesto, es muy reducido. No tiene esta capacidad de miles de personas. Claro. Pero ya lo hemos hecho y con muy buenos resultados. Entonces, a ver si más adelante contigo misma tenemos esta experiencia y lo dejo abierto también para tus seguidores y la audiencia. Perfecto. Entonces, lo único que tendrían que hacer es contactarte para ponerse de acuerdo y ya y vas armando grupos, supongo, ¿no? Así es. Perfecto. Ay, no, pues bueno, ya dijiste. Te tomaremos la palabra porque sí sería maravilloso poder tener esa experiencia. Alan, pues nuevamente te agradezco muchísimo. Voy a poner las ligas a tus proyectos en las notas del programa para que la gente pueda ver muy bien de qué se trata, así como para tus redes sociales, para que puedan seguir pendientes de ti y de tus proyectos. Muchas gracias, Nikki. Te agradezco un montón este espacio y tu energía y el espacio para reflexionar sobre estos proyectos. No, pues adelante, que la verdad son proyectos maravillosos que nos van a beneficiar a todos, no nada más ahorita, sino para todas las futuras generaciones. Muchas gracias y muy buen día para allá. En Houston estás, ¿verdad? Sí, estoy en Houston. Muy bien. Así es. Todo lo mejor para ti y para tu familia. Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra.
Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast, donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nicky Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.